¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un lugar donde la naturaleza parece decidir tu destino? Esta noche voy a contarte una historia que comienza en lo más alto de las montañas, bajo una tormenta de nieve que no da tregua. Una historia donde un hombre con su cámara colgada al cuello descubre que la vida no siempre se salva con tecnología, sino con un vínculo invisible con aquello que más tememos los lobos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder te dejará sin aliento. Y antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y apoyar la conservación de los lobos. Cada vista ayuda a proteger a estas criaturas legendarias. El viento rugía entre los pinos como si fueran 1000 voces enfurecidas. La nieve caía sin descanso, cubriendo cada huella, borrando cada referencia. Mark, un fotógrafo de vida silvestre, había planeado pasar una sola noche en la montaña para capturar imágenes únicas de fauna invernal. Pero la tormenta llegó sin aviso. Ahora perdido entre la oscuridad y el hielo, su linterna apenas iluminaba 1 metro frente a sus pies. De pronto, un sonido quebró el silencio mortal, un aullido largo profundo que descendía desde el valle. Mark se detuvo. Su corazón golpeó con fuerza. No era el crujido de las ramas, ni el eco del viento, era un llamado vivo poderoso que le erizó la piel. Mientras respiraba entre nubes de vapor, se dio cuenta de que tenía 2 opciones: quedarse quieto hasta que el frío lo consumiera, o seguir aquel sonido misterioso que vibraba entre las montañas. Tomó la decisión de avanzar. Cada paso se hundía en la nieve hasta la rodilla, pero la voz del valle se repetía guiándolo. Las ráfagas eran tan fuertes que apenas podía mantener el equilibrio. De vez en cuando, levantaba la cámara con manos temblorosas, tratando de enfocar la neblina blanca. Pero nada, solo viento-nieve, y esa melodía salvaje que parecía cada vez más cercana. De repente, en un claro iluminado por la luna, entre nubes, los vio sombras grises moviéndose como fantasmas. Un grupo de lobos apiñados unos contra otros, resistiendo la furia de la tormenta. No huían, no atacaban, estaban juntos protegiéndose mutuamente, un círculo de resistencia en medio del caos. Mark contuvo la respiración. Había soñado con capturar a un lobo en plena naturaleza, pero nunca imaginó ver una manada, luchando así hombro con hombro, como si fueran un solo corazón, latiendo contra la nieve. En ese instante, algo inesperado ocurrió. El lobo alfa enorme y de mirada ardiente se separó del grupo. Avanzó lentamente hacia él, sin hostilidad, solo con una presencia magnética. Mark sintió que debía seguirlo. Y lo hizo. Lo que sucedió después cambió para siempre su forma de ver la vida salvaje. Mark Anderson no era un hombre improvisado. Tenía 35 años y llevaba más de una década dedicándose a la fotografía de vida silvestre. Nacido en un pequeño pueblo de Colorado, creció entre montañas y praderas, aprendiendo desde niño a leer las huellas en la nieve, a distinguir el canto de un coyote del ulular de un búho. Su padre había sido guardabosques. Su madre maestra de ciencias naturales. En casa siempre hubo mapas en las paredes, libros de aves, cámaras viejas y un respeto absoluto por la naturaleza. Pero lo que realmente lo marcó ocurrió a los 7 años en un viaje familiar al Parque Nacional de Yellowstone. Una noche, desde la tienda de campaña, escuchó por primera vez el aullido de una manada de lobos. No pudo dormir. El sonido le pareció aterrador y al mismo tiempo sagrado. Desde entonces, aquel eco quedó grabado en su memoria como una melodía que lo perseguiría toda la vida. Años más tarde, cuando sostuvo su primera cámara profesional, comprendió que había encontrado la manera de acercarse a ese misterio. La fotografía no era solo un arte, era su puente hacia lo indomable. Capturar animales en su estado más puro significaba acercarse un poco al secreto que guardaban esas montañas. En sus viajes, había fotografiado osos grizzly alimentándose de salmones águilas calvas, planeando sobre lagos congelados, alces cruzando ríos al amanecer. Pero había un vacío: nunca había logrado inmortalizar a un lobo en su entorno salvaje. Los había escuchado, había visto huellas, incluso sombras fugaces entre los árboles. Sin embargo, el instante decisivo siempre se le escapaba. Por eso aceptó la invitación de un colega para subir a las montañas de Montana en pleno invierno. Era un riesgo, lo sabía, las tormentas de nieve eran impredecibles, y cualquier descuido podía convertirse en tragedia. Pero también era la oportunidad perfecta para cumplir su sueño. Armado con su cámara equipo de campamento y una determinación casi obstinada,
se internó en la cordillera convencido de que ese sería su encuentro definitivo. El entorno no ofrecía concesiones. La montaña en la que quedó atrapado era un lugar remoto con paredes escarpadas, pinos centenarios y valles cubiertos de un manto blanco interminable. En invierno, la temperatura podía descender a menos 20 grados en cuestión de horas. Los caminos desaparecían bajo la nieve y el viento borraba cualquier rastro humano. Para los lobos, en cambio, era el escenario perfecto. Ellos conocían cada sendero oculto, cada cueva que servía de refugio, cada arroyo que no llegaba a congelarse del todo. Vivían como una familia unida, dependiendo unos de otros, para cazar, cuidar a las crías y resistir el frío. En la soledad helada, su supervivencia dependía de la cooperación absoluta. Mark lo sabía y esa certeza lo impulsaba. Para él, fotografiar un lobo no era simplemente añadir una imagen a su portafolio. Era enfrentarse al símbolo mismo de la naturaleza salvaje. El lobo era misterio, era leyenda, era lo que unía el miedo y la admiración en una sola criatura. Aquella noche, mientras la tormenta rugía y el mundo parecía desmoronarse en un torbellino blanco, Mark comprendió que su vida pendía de un hilo. Y fue entonces, en medio de esa vulnerabilidad extrema, cuando escuchó el primer aullido. La tormenta había convertido la montaña en un laberinto blanco. Cada paso de Mark era una lucha contra el viento que le arrancaba la respiración y la nieve que le atrapaba las piernas. El haz de su linterna apenas lograba abrir un túnel de claridad en la oscuridad. Y sin embargo, algo lo mantenía en pie, ese aullido lejano profundo que parecía llamarlo directamente a él. De pronto el eco se repitió. Esta vez no fue uno, sino varios. Voces que se superponían largas, ululantes, como un coro ancestral que vibraba en sus huesos. Mark detuvo el paso. Estaba temblando, pero no solo de frío. Algo más lo recorría, una mezcla de miedo, respeto y atracción imposible de resistir. Decidió seguir adelante. No sabía si caminaba hacia su salvación o hacia el peligro definitivo, pero entendía que quedarse quieto significaba morir congelado. Así que avanzó paso a paso hasta que la pendiente se dio en un claro donde la luna, apenas visible entre nubes desgarradas, iluminaba una escena imposible. Allí estaban, una manada de lobos, 6 en total, apiñados en semicírculo. Sus pelajes grises y blancos se confundían con la nieve, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. No parecían huir de la tormenta. Al contrario, estaban firmes, pegados unos a otros, desafiando el viento con una resistencia que parecía imposible para cualquier criatura. Mark contuvo el aliento. Tenía frente a sí lo que había buscado toda su vida. El impulso automático fue llevar la cámara a su rostro. Apretó el obturador. El clic resonó en medio de la tormenta, pero cuando revisó la pantalla, la imagen estaba desenfocada, solo un borrón blanco. Frustrado, bajó la cámara. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El lobo alfa enorme, con un pelaje oscuro salpicado de escarcha, dio un paso hacia él. El aire pareció detenerse. Mark no se movió. El animal lo observó con una calma magnética, sin gruñir, sin mostrar colmillos. Solo lo miraba. Por un instante, Mark sintió que el tiempo desaparecía. Ya no era fotógrafo, ni humano, ni siquiera un intruso. Era simplemente un ser vivo frente a otro, unidos por el mismo instinto: sobrevivir. El alfa giró la cabeza como invitándolo a seguir. Avanzó unos metros, se detuvo, volvió a mirarlo. Y Mark, guiado por un impulso que no podía explicar, comenzó a caminar tras él. La manada se movió lentamente hacia el bosque y Mark fue tras ellos. La nieve seguía cayendo, pero el camino que abrían con sus patas hacía más fácil avanzar. Durante horas, o tal vez minutos, el tiempo ya no tenía forma. Mark caminó entre dos mundos, el humano que intentaba documentar y el salvaje que lo acogía sin palabras. De pronto, un rugido del viento golpeó con más fuerza. Un árbol, quebrado por el peso de la nieve, cayó a pocos metros de donde se encontraba. Mark se sobresaltó y trastabilló, casi cayendo. El alfa giró de inmediato, clavó los ojos en él y soltó un aullido corto, seco. La manada se reagrupó y, como si comprendieran la fragilidad del extraño que los seguía, redujeron el paso. En ese instante, Mark comprendió algo: no era él quien los observaba. Eran los lobos quienes lo habían aceptado, aunque fuera por una sola noche, como parte de su círculo. La tormenta no cedía. La nieve caía como un muro interminable y el viento azotaba con tal fuerza que cada respiración era una batalla.
Sin embargo, algo había cambiado. Mark ya no caminaba solo. Los lobos avanzaban delante de él, abriendo un sendero invisible entre la ventisca. Cada paso de las patas firmes dejaba huellas que servían de guía para sus botas cansadas. La primera prueba llegó cuando el frío penetró sus guantes y convirtió sus dedos en bloques rígidos. Intentó ajustar la cámara para tomar otra foto, pero apenas podía mover las manos. Al levantar la vista, notó como uno de los lobos más jóvenes se sacudía la nieve del lomo y soltaba un aullido breve como si lo animara a seguir. No era ternura humana, era instinto de manada, nadie debía quedarse atrás. Mark guardó la cámara. Comprendió que en ese momento su vida dependía menos de su oficio y más de aceptar las reglas de la naturaleza. Al caer la noche, la manada encontró refugio en una depresión rodeada de pinos. Los lobos se acomodaron en círculo, el alfa al centro vigilante, mientras los demás se recostaban juntos para compartir calor. Mark, agotado, se sentó a unos metros temblando. El frío lo atravesaba y sabía que no sobreviviría si no encontraba una forma de conservar calor. Con manos torpes, trató de encender un pequeño hornillo de emergencia. El fuego chisporroteó débilmente antes de apagarse ahogado por la ventisca. Fue entonces cuando notó algo extraño. Uno de los lobos se había acercado más de lo habitual. No lo tocó, no lo atacó, simplemente se tendió cerca lo suficiente para que el calor de su cuerpo rompiera el aislamiento helado. Mark contuvo las lágrimas. No podía creer lo que estaba sucediendo. Un animal salvaje, símbolo del misterio y el peligro, estaba compartiendo con él el recurso más vital, el calor. Las horas pasaron lentas. A lo lejos se escuchaban crujidos de ramas rotas por el peso de la nieve. El viento aullaba como una orquesta caótica. Y en medio de esa sinfonía salvaje, Mark comenzó a escuchar algo distinto. Un ritmo, una respiración conjunta. Su propia inhalación entrecortada se mezclaba con la de la manada. Por primera vez, sintió que formaba parte de algo más grande que él mismo. Al amanecer, el paisaje era un desierto blanco, árboles cubiertos de hielo, montículos que ocultaban senderos, un horizonte sin referencia. Mark estaba desorientado, pero los lobos no dudaron. Se pusieron en marcha liderados por el alfa, con la seguridad de quienes conocen cada grieta de la montaña. De repente surgió un nuevo desafío. A mitad de camino, el lobo más joven comenzó a cojear. Había herido su pata trasera al hundirse en un charco helado. La manada se detuvo. El alfa emitió un gruñido corto y todos se reagruparon alrededor del herido. Mark observaba maravillado. No lo abandonaban, no seguían adelante sin él, lo protegían. Instintivamente Mark se acercó, se agachó, sacó de su mochila una venda improvisada y con movimientos lentos intentó cubrir la pata del animal. El lobo joven lo miró jadeante sin moverse. El alfa permaneció atento, pero no intervino. Era como si hubieran concedido un voto silencioso de confianza. Cuando terminó el lobo herido, apoyó la pata con cautela. No estaba curado, pero al menos podía caminar. Mark sintió una oleada de alivio. Por primera vez, no era un simple observador, había participado en la supervivencia de la manada. Ese día, caminaron más despacio, ajustando el paso al ritmo del herido. Mark entendió entonces una verdad que ningún libro ni cámara le habían revelado en la naturaleza: la fuerza no está en el individuo, sino en el vínculo. Al anochecer, se encontraron con otra amenaza: el hambre. Mark apenas llevaba provisiones y la tormenta había bloqueado cualquier intento de encender fuego para derretir nieve o preparar alimento. Su estómago rugía de vacío. Miró a los lobos preguntándose cómo lograrían resistir. La respuesta no tardó en llegar. El alfa levantó el hocico y lanzó un aullido prolongado. Los demás lo siguieron un coro que se elevó como un himno sobre el valle helado. Minutos después, la manada se puso en movimiento persiguiendo rastros invisibles para el ojo humano. Mark lo siguió tambaleante. De pronto los lobos se abalanzaron sobre un ciervo debilitado por el invierno. La cacería fue rápida e implacable. Mark apartó la vista. No podía fotografiarlo. Era demasiado crudo, demasiado real. Pero comprendió, sin ese alimento, ninguno de ellos habría sobrevivido. Esa noche, mientras la manada devoraba a Mark, se mantuvo a distancia, pero un lobo arrastró un hueso en su dirección. No era hospitalidad, era de nuevo el lenguaje silencioso de la manada. Aquí compartimos lo que tenemos. El invierno parecía haber alcanzado su punto máximo, pero la montaña
aún guardaba una trampa mortal. La tormenta que había azotado durante días acumuló tal cantidad de nieve que las laderas estaban a punto de ceder. Mark, agotado, caminaba detrás de la manada cuando escuchó un sonido seco profundo, como un trueno desde las entrañas de la tierra. La nieve bajo sus pies vibró. El alfa levantó el hocico, olfateó el aire y lanzó un gruñido grave. Un segundo después, la montaña rugió. Una avalancha se desprendió desde lo alto, un muro blanco que descendía con furia imparable. El instinto humano le dijo a Mark que corriera, pero el terreno era traicionero y cada dirección parecía un callejón sin salida. Los lobos, en cambio, no dudaron. El alfa emitió un aullido breve y la manada giró al unísono hacia un desfiladero angosto cubierto de pinos. Mark lo siguió luchando contra la nieve que le llegaba a la cintura. La avalancha rugía más cerca, devorando árboles, arrancando rocas. Su corazón latía tan fuerte que parecía golpearle en los oídos. De repente resbaló. Una roca oculta bajo la nieve lo hizo caer de rodillas. La cámara colgó de su cuello y golpeó contra su pecho. Intentó levantarse, pero la pierna estaba atrapada. El muro de nieve descendía como un monstruo hambriento, y entonces lo vio. El alfa regresaba. En lugar de seguir hacia la seguridad, el lobo dio media vuelta y corrió hacia él. Con un empujón de su cuerpo lo forzó a moverse. Mark liberó la pierna en el último segundo y, tambaleándose, se lanzó tras la manada hacia el desfiladero. El rugido de la avalancha los envolvió. La nieve se precipitó por el valle, pero el desfiladero estrecho desvió parte de su fuerza. Aún así, la onda de impacto fue brutal. Mark cayó al suelo cubierto de polvo blanco. El aire se le escapó de los pulmones. Cuando abrió los ojos, todo era silencio. El mundo entero parecía sepultado bajo un sudario helado. Tosió, jadeó, buscó con desesperación entre la neblina de nieve, y entonces escuchó un sonido, un aullido ronco profundo que se alzó sobre el silencio absoluto, el alfa. Luego, otros aullidos respondieron. Uno tras otro, la manada emergió entre la bruma, sacudiéndose la nieve de los lomos. Habían sobrevivido. Mark se levantó tambaleante. No sabía si reír o llorar. Había estado a segundos de desaparecer bajo toneladas de hielo, pero no fue su fuerza ni su instinto lo que lo salvó, fue la guía del lobo. La avalancha había cambiado todo. El sendero por el que habían llegado ya no existía. El paisaje era irreconocible, un océano congelado donde antes había bosque. Mark comprendió que estaba atrapado. Sin embargo, por primera vez, desde el inicio de la tormenta, no sintió pánico. Había aprendido a confiar. La manada continuó su marcha y él lo siguió. El día avanzaba lentamente, el sol luchando por atravesar la neblina. Mark se dio cuenta de que ya no pensaba en la próxima foto. Pensaba en cada paso, en cada respiración compartida. Más adelante, cuando el frío se intensificó, hasta dolerle los huesos, la manada se detuvo en una cueva semioculta. El alfa entró primero, inspeccionó y luego permitió que los demás se acomodaran. Mark, exhausto, se dejó caer junto a la entrada. La cueva ofrecía un respiro, pero él sabía que no podía quedarse allí para siempre. Entonces, ocurrió algo que jamás olvidaría. El alfa se acercó, lentamente lo observó en silencio y se tumbó a su lado. No hubo contacto físico, pero la proximidad era clara, lo reconocía, aunque fuera por esa noche como parte del círculo. Mark sintió que el hielo dentro de él se derretía. No era solo calor físico, era la certeza de que en lo más salvaje había encontrado una forma de confianza que trascendía cualquier barrera. Pasaron horas en la cueva, mientras afuera, el viento barría las montañas con furia. Mark repasó mentalmente todo lo vivido: el rescate durante la avalancha, la protección de la manada, el calor compartido. Se preguntó qué escribiría en su diario, qué foto mostraría para contar esta historia. Pero la respuesta lo sorprendió. La única imagen clara en su mente no era la de los lobos bajo la tormenta, ni siquiera el instante de la avalancha. Era otra la huella en la nieve, la del alfa grande, firme, y junto a ella la suya propia, torpe y irregular, pero paralela. Dos caminos distintos que por una noche habían coincidido. Cuando finalmente la tormenta cedió, Mark descendió de la montaña con el cuerpo agotado y la mente transformada. No sabía cómo lo había logrado. Los caminos estaban bloqueados, pero con paciencia, y siguiendo el curso de un arroyo congelado, alcanzó un sendero más bajo donde un grupo de rescatistas lo esperaba.
Había estado desaparecido por casi 3 días. Los paramédicos lo envolvieron en mantas térmicas, revisaron sus signos vitales y lo bombardearon con preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Cómo había sobrevivido sin refugio? Mark, con la voz quebrada, solo respondió: seguí un aullido. La historia no tardó en difundirse. Fotógrafo sobrevive a tormenta mortal, titulaban los periódicos. Milagro en las montañas, decían los noticieros. Pero Mark sabía que no se trataba de un milagro humano. El verdadero crédito pertenecía a la manada. Cuando los periodistas le pidieron fotos, revisó su cámara. La mayoría eran manchas blancas, ráfagas de nieve sin forma. Y entre todas, una única imagen nítida, la huella de un lobo al lado de la suya. Decidió mostrar esa. Fue la foto que recorrió el mundo. Pero no todos lo celebraron. La agencia de conservación lo citó para interrogarlo. Querían saber si había interferido con los lobos, si los había alimentado, si había roto las leyes de interacción con fauna protegida. Las normas eran claras. Los lobos eran especie bajo protección estricta. Cualquier contacto indebido podía interpretarse como una amenaza para su conservación. Mark trató de explicar. No los buscó, no los persiguió, no intentó domesticarlos. Solo sobrevivió gracias a su instinto. Pero las autoridades eran frías. Un inspector le dijo: si hubieras muerto, la culpa no habría sido de los lobos. Pero ahora que vuelves con esta historia, corres el riesgo de alimentar mitos peligrosos. A la par, los vecinos de la zona reaccionaron con miedo. Algunos granjeros declararon en radio local que los lobos eran demasiado peligrosos, que si habían estado tan cerca de un hombre, pronto se acercarían a los rebaños. Hubo llamados a reforzar la caza preventiva. Mark sintió un peso insoportable. Lo que para él había sido un encuentro sagrado, para otros se convertía en un argumento para temer y odiar. En las semanas siguientes, su fotografía de las huellas se viralizó en redes sociales. Miles de personas la compartían como símbolo de unión con la naturaleza. Pero junto a los mensajes de admiración también llegaron críticas. Algunos lo acusaban de inventar, otros de poner en riesgo la seguridad pública con un relato romántico. Mark se encontraba en medio de dos mundos en conflicto: el humano, con sus leyes, temores y prejuicios, y el salvaje, donde había experimentado una verdad más simple: la supervivencia compartida. Una noche, incapaz de dormir, Mark regresó a la imagen de las huellas. Esa foto se había convertido en bandera, en polémica, en excusa de debate. Pero para él era otra cosa, un recordatorio de que por un instante había dejado de ser un observador y se había convertido en compañero de camino. Los días siguientes recibió una carta formal. Debía asistir a una audiencia para esclarecer su papel en el incidente. Podía enfrentarse a multas, restricciones de trabajo de campo, incluso a la pérdida de su licencia como fotógrafo autorizado en áreas protegidas. Sentado frente al comité, Mark habló con sinceridad. No busqué un encuentro. No intenté acercarme ni manipular. Yo era un hombre perdido en la nieve. Ellos eran una manada que sabía cómo sobrevivir. Seguí su camino porque era el único que me quedaba. Y lo que aprendí es que el miedo humano no puede justificar la destrucción de lo que no comprendemos. El silencio llenó la sala. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con un destello de respeto. Los días posteriores a la audiencia fueron un torbellino para Mark. La investigación legal quedó en pausa, pero el debate social seguía ardiendo. Algunos lo veían como un símbolo de esperanza, otros lo acusaban de imprudente. Sin embargo, más allá de titulares y discursos, lo que le atormentaba era una verdad íntima. Sabía que debía regresar a la montaña, no para buscar fama, no para probar su relato, sino porque había dejado algo allí arriba, un vínculo que no podía explicar, pero que lo llamaba cada noche cuando escuchaba grabaciones de aullidos. Una mañana antes del amanecer, empacó su mochila con lo esencial: agua, comida ligera, ropa térmica, un cuaderno y su cámara. Esta vez no iba como fotógrafo profesional ni como explorador. Iba como un hombre que necesitaba despedirse. El ascenso fue duro, pero el clima estaba más benigno que semanas atrás. El aire frío le cortaba los pulmones, pero el cielo despejado le regalaba la vista de cumbres brillando bajo el sol. Cada paso lo acercaba al recuerdo de aquella noche en que sobrevivió gracias a la manada. Cuando alcanzó el claro donde los había visto por primera vez, se detuvo. La nieve fresca ocultaba todas las huellas antiguas, como si la montaña hubiera borrado cualquier rastro. Mark se arrodilló y dejó la palma sobre el hielo.
Cerró los ojos y susurró «Gracias». No esperaba respuesta, pero un aullido resonó a lo lejos. Un eco suave profundo que descendía por el valle como un saludo. El corazón le dio un vuelco. Minutos después, las sombras comenzaron a moverse entre los pinos. La manada. El alfa al frente imponente como aquella primera noche. Los lobos lo miraron desde la distancia sin acercarse demasiado. Ya no había tormenta ni avalancha ni necesidad de compartir calor, solo reconocimiento. Mark levantó la cámara, dudó y luego la bajó. Esta vez no quería capturar el momento, quería vivirlo. El alfa avanzó unos pasos, se detuvo a varios metros, clavó sus ojos en él y lanzó un aullido grave. La manada lo acompañó, creando una sinfonía que llenó el valle. Mark sintió que cada nota atravesaba su piel como si aquella música fuese una despedida y al mismo tiempo una bendición. Las lágrimas le nublaron la vista. Sabía que no podía quedarse. Los lobos pertenecían a la montaña, a sus propias reglas, a su mundo indomable, y él pertenecía al suyo, el de los humanos con leyes, ciudades y responsabilidades. Forzar otra cosa sería traicionar lo que había aprendido. Mark levantó la mano en un gesto torpe, casi infantil, como si pudiera saludar a criaturas que no necesitaban gestos humanos. El alfa, como si lo entendiera, giró la cabeza hacia la montaña y comenzó a caminar. La manada lo siguió uno tras otro hasta perderse entre los árboles. El valle quedó en silencio. Mark permaneció de pie, con la nieve hasta los tobillos y el corazón latiendo con fuerza. En su mente, la imagen era clara, el círculo de la manada, el calor compartido, el instante en que lo habían aceptado. Sabía que nunca volvería a vivir algo igual. Antes de marcharse, Mark sacó su cuaderno y escribió unas líneas. No hay foto que capture lo vivido, solo huellas en la nieve y en mi memoria. Hoy entendí que amar a los lobos no significa tenerlos cerca, sino dejar que corran libres. Cerró el cuaderno, se ajustó la mochila y emprendió el descenso. Cada paso era más liviano, como si hubiera dejado atrás un peso invisible. El descenso fue más sereno que el ascenso. Mark bajaba con la sensación de haber cerrado un capítulo de su vida. No había capturado a los lobos en fotografías, pero había ganado algo más valioso, un recuerdo imborrable y una lección que quería compartir. Al regresar al pueblo, lo esperaban periodistas vecinos y colegas. Todos querían escuchar detalles. Había visto a la manada de nuevo. ¿Qué pruebas traía? ¿Tenía más fotos? Mark respondió con calma. Mostró su cuaderno, donde había escrito sus reflexiones, y la fotografía de las huellas paralelas, la misma que ya había recorrido el mundo. Esto es lo único que traje, dijo, pero significa más que cualquier retrato. Algunos fruncieron el ceño decepcionados, otros aplaudieron emocionados. La prensa buscaba espectáculo. Él ofrecía silencio y respeto. Semanas más tarde, Mark fue invitado a dar una charla en una universidad. La sala estaba llena de estudiantes de biología, fotógrafos jóvenes y activistas ambientales. En lugar de mostrar diapositivas de depredadores cazando o paisajes imponentes, comenzó con una sola imagen, la huella del lobo junto a la suya. No sobreviví gracias a mi cámara, explicó. Sobreviví porque aprendí a confiar en un vínculo invisible. Los lobos me mostraron que la fuerza no está en el individuo, sino en la manada, y que respetar su libertad es la única forma de honrar lo que representan. Un silencio reverente recorrió el auditorio. Algunos estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Con el tiempo su historia comenzó a inspirar campañas de conservación. La foto de las huellas se convirtió en emblema de proyectos que promovían la coexistencia entre humanos y lobos. Organizaciones ambientales la usaban en carteles con frases como «Protege el camino compartido» o «Donde hay huellas hay vida». Mark aceptaba entrevistas, pero siempre repetía lo mismo: «No romantizo a los lobos. Son salvajes, poderosos, peligrosos si se les provoca, pero también son esenciales para el equilibrio del ecosistema y merecen vivir libres, sin miedo al hombre». No todos aceptaron su mensaje. Algunos granjeros siguieron desconfiando, algunos políticos lo acusaron de exagerar, pero poco a poco su relato fue calando en la sociedad. Una noche meses después, Mark volvió a las montañas, no para fotografiar ni para buscar encuentros, solo para caminar y escuchar. Se sentó en una roca bajo un cielo estrellado y esperó. Al cabo de un rato, el eco familiar apareció, un aullido largo, profundo, que cruzó el valle como un puente invisible. Mark sonrió.
No necesitaba verlos. Saber que estaban allí, vivos, libres, era suficiente. Sacó su cuaderno y escribió: la foto se borra, la huella se cubre con nieve, pero el vínculo, ese permanece. Cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera. Ya no era miedo, ya no era incertidumbre, era música. La historia de Mark no es solo la de un fotógrafo que sobrevivió a una tormenta, es sobre todo la historia de un encuentro improbable que reveló una verdad simple: la vida no siempre se salva con la tecnología o la fuerza, sino con la capacidad de reconocer la conexión invisible que nos une a lo salvaje. Los lobos no son monstruos, tampoco mascotas. Son guardianes del equilibrio natural. Allí, donde habitan los bosques, respiran mejor, las manadas de ciervos se regulan y el ciclo de la vida se mantiene. Son piezas esenciales en el rompecabezas de la tierra. Mark lo entendió: en la montaña respetar a los lobos significa aceptar que no nos pertenecen, que su fuerza radica en la libertad y en el vínculo indestructible de la manada, y que a veces el mayor regalo que podemos darles es dejarlos correr bajo la luna, intactos, indomables. Tal vez tú también hayas sentido alguna vez ese llamado, ese eco que nos recuerda que no estamos solos en el mundo, que cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el más majestuoso lobo, comparte con nosotros el mismo instinto de sobrevivir, de pertenecer, de dejar huellas. Y aquí surge la pregunta: ¿qué huellas queremos dejar nosotros? ¿Las del miedo, que destruye, o las del respeto, que protege? La próxima vez que mires la nieve, el bosque o el cielo nocturno, recuerda que cada sombra puede guardar una historia y cada aullido puede ser una invitación, no a acercarte imprudentemente, sino a escuchar, porque en ese eco quizás encuentres también tu propio reflejo.